Bueno, yo creo que podemos empezar. Ujú. Entonces, le voy a dar la bienvenida a todos los que se conectaron. Bueno, somos el Spanish Speaking Acoustics in the Americas. Somos el capítulo regional de la Acoustical Society. Em, bueno, la misión de este capítulo regional es un poco congregar y conectar a los profesionales y estudiantes de la acústica de Latinoamérica y actuar como nexo entre esas personas y la sociedad madre, que es la Acoustical Society of America en Estados Unidos, tratando de desarrollar y divulgar actividades que sean de interés para las personas que trabajan y estudian esta disciplina en Latinoamérica. El próximo evento que vamos a tener, mark, mark the dates, save the date, es en agosto, 30 de agosto. Va a ser un estudiante doctoral de Penn State, se llama Cameron McCormick, y va a hablar sobre una cosa que se llama acoustic black holes, que es una técnica para reducir vibraciones en estructuras. Él trabaja con modelado en elementos finitos y nos va a contar un poco sobre eso. Va a ser en inglés, pero con traducción al español para que todos lo puedan disfrutar. También tenemos varias redes y canales. Tenemos una página web que en este momento estamos transmitiendo en vivo esta presentación. Tenemos un canal de YouTube y también tenemos una página web propiamente del capítulo, que después, si alguien la quiere, voy a estar atento al chat y a las preguntas. A ver si tenemos uno acá. Hola a todos, dice Gustavo Vaso. Eh, bueno, tenemos un chat, perdón. Tenemos una página web donde simplemente se pueden anotar y van a recibir la lista el correo, la lista de correos para enterarse de las actividades que tenemos. Así que no olviden hacerse miembro de nuestro capítulo. Es gratis, no tienen que pagar nada, simplemente llenar sus datos y van a poder estar avisados de todos estos eventos que hacemos. Bueno, esto es un poco la junta directiva del capítulo. Tenemos sí, ¿cómo se llama? Una junta directiva de este capítulo, que somos los que organizamos estas actividades y reportamos nuestras actividades a la Acoustical Society of America. También tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes, Plytech, Owens Corning, Wenger y Ascentec, que nos auspician nuestras actividades. Y bueno, voy a presentar a nuestro presentador del día de hoy. Es Héctor García Mayén. Héctor comenzó su carrera con una licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM de México y hizo una tesis sobre acústica de la guitarra, premiada con el segundo lugar en el premio Prometeo a la mejor tesis en física experimental. Después estuvo como profesor en la Universidad de San Buenaventura en Colombia. También fue profesor, de la cátedra de UNAM en la Universidad Panamericana en México. Héctor hizo un máster en la Universidad de Southampton, en el Institute of Sound and Vibration de la Universidad de Southampton, y en este momento es estudiante doctoral del tercer año en el Laboratorio de Mecánica Acústica de la Universidad Aix-Marseille de Francia. Tiene una beca que le está permitiendo llevar adelante sus estudios, un convenio con la industria Cifre, con Buffet Japón, que creo que es una empresa que desarrolla instrumentos de música y está estudiando los efectos del sonido producido por el corte en hoyos laterales de instrumentos de viento de madera. Bueno, entonces la presentación del día de hoy de Héctor se llama Comparación entre métodos para la caracterización de las propiedades acústicas de los hoyos laterales en instrumentos musicales de aliento de madera. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, si Héctor puede compartir la suya. Subshare. A ver si Héctor puede compartir la suya. ¿Funciona? Bueno. Sí. Bon. Mon cher Héctor, la scène est votre. Tu peux commencer. Buenos días a todos por allá. Es un gusto poder compartir esto con los colegas latinoamericanos en nuestra lengua materna. Eh, bueno, no voy a repetir el título. Fernando lo ha dicho muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, estoy en un doctorado industrial. En este momento estoy contratado por Buffet Japón, que es una industria, una empresa que hace instrumentos de aliento.
o de viento, dependiendo de la región. Mi foco principal por ahora es el clarinete, pero se hacen oboes, fagots, flautas, saxofones, etcétera, en la fábrica de París. Y estoy basado en el laboratorio de mecánica y acústica en Marseille. Perfecto. El día de hoy les voy a hablar de los hoyitos, que es en realidad lo que yo trabajo. En los instrumentos de madera, específicamente por ahora trabajo el clarinete. Vamos a hablar de la teoría en términos lineales. Los métodos de estudio, hay dos métodos indirectos y hay un método indirecto, que son los tres que estoy trabajando. Y algunos resultados y conclusiones al respecto. Entonces, los instrumentos musicales de madera y de metal se distinguen básicamente, modernamente, porque los de madera tienen hoyos y los de metal tienen válvulas. En los de metal, las válvulas cambian la longitud total por donde pasa el aire y hacen largo o corto el instrumento. En los instrumentos de madera, como el clarinete que tenemos aquí, lo que tenemos son hoyitos que tapamos con nuestros dedos y cada hoyito lo que cambia es la reactividad del instrumento. Quiere decir que efectivamente al abrir un hoyito tendríamos un instrumento equivalente mucho más corto. El número de hoyitos está limitado por el número de nuestros dedos, o estaba, hasta que se inventaron las llaves. Entonces, hay llaves que están cerradas y yo primo y se abren, o hay llaves que están abiertas y yo primo y se cierran. Y con estos mecanismos yo puedo tener muchísimas más ventajas, muchas más notas de las que podría tener sin este mecanismo general. Los instrumentos por lo mismo se pudieron hacer más largos, alcanzar notas más bajas y más altas. Una de las cosas que estudio es en francés se dice soucoupage, en inglés undercut. La palabra que yo creo que es la más correcta en español es el biselado. El biselado quiere decir que a un hoyito que hago para cambiar la nota, puedo modificar la geometría interna sin desplazar el hoyo del lugar en el instrumento, lo que haría que el dedo que lo toca tenga que hacer un movimiento extraño. Y ese cambio de geometría va a dar algunos resultados acústicos que por ahora son un tanto inesperados. Un tanto. Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando yo le hago un biselado a un hoyito? La afinación y creemos, o se cree tradicionalmente, que la potencia y la facilidad de producción del sonido. Esos son el tipo de cosas que se estudian. Los hoyos laterales en términos acústicos mecánicos pueden ser vistos como una red de impedancias. Entonces vamos a tener una impedancia para cada sección del instrumento que no tenga hoyos y una impedancia específica para cada hoyito, una vez que aparece. Lo que vemos aquí sería el aire o la presión que entra por un lado, se encuentra con un hoyo y sigue hacia el otro, dependiendo de la frecuencia. Cuando el aire que atraviesa o la frecuencia que atraviesa un instrumento se encuentra con un hoyo, se divide. Entonces voy a tener una presión a un lado del hoyo, una presión al otro lado y una tercera presión que es la que va a ser el resultado de la nota en frecuencias bajas relativas al hoyo. Lo que hace el hoyo mecánicamente es agregar una masa a la masa de aire que está dentro del instrumento. Esta masa se agrega en paralelo y tiene un efecto de adhesión de todo el sistema. Las frecuencias muy altas pasan por abajo y las frecuencias muy bajas entran en el hoyito, dando como resultado una red o un circuito en T que divide. Entonces, no todos los hoyitos funcionan como una terminación completa. Va a depender de muchas cosas, del tamaño general, de su posición y de la geometría interna. Estos valores que tenemos aquí fueron propuestos desde 1982 por Keefe en Estados Unidos y nos dan la relación entre la impedancia lateral
que tiene que ver con el tubo principal o en serie, y la impedancia en paralelo. Estos han sido probados numéricamente, experimentalmente, varias veces, y se ha encontrado que la relación matemática entre ellos tiene que ver con la impedancia propia del instrumento, con las frecuencias a las que estoy trabajando y con las características geométricas del tubo. Por ejemplo, aquí vemos que la distancia física t está directamente metida en la ecuación. Va a haber una impedancia de radiación, porque la radiación va a depender de la forma final del hoyito y del contorno, también es muy importante. Y en los instrumentos que son cilíndricos o cónicos, hay un volumen de acoplamiento que es muy importante y es muy difícil de modelar matemáticamente, que se llama, que quiero decir, es este volumen que está aquí marcado en negro en la figura pequeña de abajo. Lo que esperamos encontrar son estas 4 impedancias, 2 en serie, o 2 valores para la impedancia en serie, una parte real, una imaginaria, y la de paralelo, de la misma manera, una real y una imaginaria. La parte real de la impedancia en serie debería ser 0, típicamente. No quiere decir que no hay disipación real porque la frecuencia entre en la parte inferior del hoyito. Y la parte imaginaria sería negativa, lo que quiere decir que es el equivalente a quitar la materia del instrumento para agregar aire. En lo que respecta a la chimenea o a la altura del hoyo, hay una parte disipativa y una parte reactiva. La parte disipativa tiene que ver con las pérdidas, que van a ser más grandes entre más pequeño sea el hoyito, y la parte imaginaria va a tener que ver con la altura real del hoyito. A esta altura real hay que agregarle siempre las correcciones por radiación, por acoplamiento interno y por acoplamiento con el tubo. Y eso es lo que es muy difícil hacer en un método directo, vamos a decirle. Por ello se inventaron métodos indirectos. Quiere decir que yo mido una cantidad externa al hoyito y con ello deduzco las cantidades que tienen que ver con él. Los 2 métodos indirectos se llaman, uno está basado en la impedancia de entrada y de transferencia, y el segundo está basado solo en las impedancias de entrada con una inversión de tubo. Entonces, cada uno va a tener una configuración diferente. Para el primero, que tenemos al lado izquierdo en la pantalla, necesitamos un tubo que tenga el hoyo a estudiar justo a la mitad. Y de esa manera se miden las 2 cantidades al mismo tiempo. En el método de la inversión de tubo, forzosamente el hoyito debe estar lejos de una de las extremidades y cerca de la otra, porque lo que está basado es en la medición de la impedancia de entrada de un lado, en la medición de la impedancia de entrada del otro, y a través de la recuperación de las presiones o los valores de impedancia hacia dentro del tubo, se van descartando las variables hasta que quedan solamente aquellas que son debidas al tubo. Para el método de la impedancia entrada y transferencia, el sistema se ve más o menos así. Entonces, este sería el tubo de prueba, el tubo principal, en el caso en clarinete, por ejemplo. Este sería el hoyito lateral en medio. De un lado tengo que poner una fuente acústica. Voy a recoger la presión y la velocidad de volumen. Y del otro lado voy a reconstruir lo más posible una terminación rígida. Y ahí mismo voy a medir la presión. Eso da como resultado una matriz. Y si todo es cuadrado y perfecto, es decir, el tubo es perfectamente cilíndrico, el hoyito también está exactamente a la mitad, entonces este sistema matricial de 4 elementos se reduce a 2. Y con ello, de cada uno de ellos puedo deducir entonces el valor de la impedancia en serie, que solo nos importa la parte imaginaria, y el valor de la impedancia en paralelo, que son los valores propios del hoyito. Este es el dispositivo experimental, más o menos se ve así. Aquí abajo está el medidor de impedancia
Y por el otro lado la pared rígida con un medidor de presión. Y en medio pues el hoyito a evaluar. El método de inversión de tubo. Entonces, primero habría que medir, utilizamos el mismo aparato en este caso. Cualquier medidor de impedancia debería funcionar a priori. En una primera medición, el hoyito queda cerca del medidor o del captor, y en una segunda medición queda por fuera. En este caso, como la terminación no es rígida, entonces voy a tener una impedancia de radiación al ambiente. Por eso es importante hacerlo en la cámara anecoica. Y entonces, conociendo la impedancia de radiación al final y la impedancia de entrada al principio, al invertir el tubo tengo todos los valores intermedios y podría deducir teóricamente el valor de la impedancia en el hoyito. El tercer método que yo le digo directo es por simulación numérica, elemento finito. En este caso lo que recreo es el aire al interior del tubo principal, que es este de acá, el aire en el hoyito y el aire en el exterior. Al final hay un Perfectly Matched Layer, que es el equivalente a una cámara anecoica, para no tener retroalimentación de las reflexiones de alguna pared o ambiente. Le llamo directo porque en este caso no es necesario reconstruir los valores a través de las extremidades, sino que puedo imponer perfectamente una superficie de medición y obtener los valores de la simulación numérica en esta simulación. Muy bien, ahora vamos a los resultados. Todo suena muy bonito cuando todo es teórico, pero no todo es tan fácil en la realidad. Entonces, en los resultados que hemos obtenido hasta ahora para el método de impedancia de entrada y transferencia, hay una impedancia, una parte imaginaria de la impedancia en serie que es negativa, lo cual es muy bueno. Sin embargo, es muy grande. Ahora, hay otro inconveniente. Toda la teoría que ya estaba hecha para los hoyitos estaba hecha en tubos completamente diferentes. Nadie se había acercado a realmente estudiar un tubo de clarinete. Entonces no hay una referencia completa de lo que se podría obtener o esperar. La parte imaginaria de la impedancia relacionada con el hoyito también da resultados coherentes, pero la parte real no. Es decir, hay un valor de la disipación adentro del tubo que no necesariamente corresponde a la realidad física. Y pues en eso podemos debatir mucho cuál es el problema. Por el método de inversión de tubo, descubrimos que después de muchas mediciones, que aparentemente el método funciona para un rango estrecho en frecuencia. En ese momento no sabía por qué. Cuando esto salió, lo primero que pensé es medí mal y volví a medir y volví a medir y volví a medir y me daba más o menos siempre lo mismo. No entendía por qué. Después de hacer una simulación numérica respecto a este sistema, encontré la razón. Cuando yo tengo el tubo y excito y mido de un solo lado, entonces voy a tener una distribución de presiones a lo largo del tubo. Lo que descubrí, el método está basado en conocer perfectamente la presión y la velocidad en el centro a la derecha y en el centro a la izquierda, y estas deben ser diferentes. Lo que descubrí a través de la simulación es que hay rangos de frecuencia muy grandes en los que la presión a derecha e izquierda del tubo es muy parecida. Eso provoca que la ecuación no se solucione perfectamente y hay largas secciones en el dominio de la frecuencia en las que no hay un resultado coherente. Sobre todo que la presión a derecha, izquierda y justo en la base del hoyito van a ser muy parecidas como en el caso que vemos a la derecha. Y la verdadera impedancia a la que quisiera acercarme está justo por arriba de ellas. Matemáticamente llegamos a una imposibilidad de resolución y eso hace que el método se estreche mucho. Y depende también de la
longitud total del tubo. En el método directo, por simulación en elemento finito, descubrí que sí, efectivamente, a derecha vemos la parte real de la impedancia en el tubo. La dispersión está acorde, es decir, las pérdidas por desplazamiento viscotérmico del aire dentro del tubo está de acuerdo con lo que se está obteniendo en la experimentación, es decir, si se simula bien la realidad. Pero hay una inconveniencia cuando el nodo de presión está justamente a la mitad del tubo, que es el caso que tenemos a la derecha. Entonces, aquí no hay información porque justo en ese momento la presión y la velocidad se vuelven nulas en donde yo quiero medir. Y entonces hay que rehacer el sistema. Otra cosa muy interesante que se obtuvo de aquí es que por más que simule, la parte imaginaria del tubo, de la impedancia relacionada con el tubo, es mucho menor de la que ya se había obtenido. Esto nos dice, o nos ha llevado a especular un poco y a probar que la teoría que se tenía, la impedancia de radiación en el tubo, los pasados, los que se estudiaron desde los 80s, es completamente diferente. Es decir, no se aplica al tipo de instrumentos que tenemos ahora. Curiosamente, los clarinetes antes estaban hechos con el tipo de metal y tenían la chimenea salida sin espesor en el tubo porque se parecía más a un saxofón. Entonces el tipo de hoyito que se estudió que se parece al saxofón tiene una impedancia de radiación diferente y eso cambia todo. Con el método directo logré probar la diferencia del biselado y está bastante de acuerdo con lo que dice la experiencia y con lo que dicen otro tipo de mediciones, sobre todo auditivas. Conforme yo hago más grande el biselado, la frecuencia fundamental del instrumento se hace más alta. Eso lo podemos ver en la primera imagen a la izquierda. Entonces, conforme el biselado aumenta, la frecuencia sube. Cosa que no ocurre con la siguiente resonancia, porque es ahí donde tengo un mínimo de presión y velocidad y esa no se ve tan afectada. La siguiente que se va a ver afectada es la siguiente resonancia, que en términos musicales sería el quinto armónico, lo que hace que cambie el timbre y la frecuencia fundamental. Entonces, los constructores iban por buen camino. La idea de todo esto es poder hacerlo con conocimiento de causa. ¿Qué timbre voy a obtener? ¿Qué frecuencia voy a obtener? Lo cual todavía a estas alturas es un poco difícil. En términos de la parte real de la impedancia del hoyito, vemos que hay poca variación, es decir, las pérdidas globales no son muy diferentes a menos que el biselado sea muy profundo, que es el caso de la línea azul. Y parecería que en la parte imaginaria, que es la relacionada con la masa acústica o con la altura del hoyito, pareciera que no hay mucha diferencia, pero una vez que lo ponemos en términos de la altura total, entonces vemos que el biselado efectivamente lo que hace es cambiar la altura, es decir, puedo hacer chimeneas más pequeñas o más largas dependiendo del biselado, lo cual es una ventaja constructiva una vez que sé qué tanto va a cambiar eso. Con la misma simulación numérica podemos dar pasos agigantados, cosa que es muy difícil con los métodos indirectos. No es imposible, estamos en el camino de hacerlo, pero tenemos un poco de avance. Esto que tenemos aquí sería las pérdidas o la variación no lineal por un exceso de presión. Es decir, si normalmente soplo un clarinete o se lleva a su función entre 70 y 80 decibeles, una nota fortísimo puede superar los 160 decibeles, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí veríamos la forma no lineal del aire
a, a una presión de 160 decibeles. Vemos que se generan vórtices en los pequeños costados del hoyito. Este es el hoyo y este es el aire circundante. Y estos vórtices siempre aparecen, siempre, siempre, siempre. Si yo subo la presión, no importa si la frecuencia es baja o alta, estos van a aparecer. Y eso va a poder cuantificarse eventualmente. Es una parte importante. Las pérdidas no lineales van a afectar la frecuencia negativamente. Es decir, si yo hago un biselado para subir la frecuencia, pero excito el instrumento con un alto, eh, con mucha presión acústica, entonces lo que voy a obtener es que esa subida de frecuencia ahora va a regresar hacia abajo. Entonces hay que sopesar y tener un control entre qué tanto quiero subir la frecuencia y qué tan fuerte o a qué tanto nivel voy a utilizar el hoyito. Eso hace que se desafine mucho cuando se va muy arriba. Es posible. Habrá que verlo con más detalle. Lo otro que da tranquilidad en esto es que hay un muy buen acoplamiento entre las no linealidades que dependen de la forma transversal del tubo, como con las que van en la dirección entre la caña y la campana. Son más o menos de 2 milímetros y eso también ayuda con el diseño de las llaves que hablábamos al principio. Estas tienen una altura específica y una posición. Entonces, si estoy justo donde están las pérdidas no lineales, esas van a aumentar porque van a retroalimentar el hoyito. Entonces, también tiene mucho que ver con el nivel de presión al que se están ajustando. Esperamos que en el futuro este tipo de análisis también puedan reproducirse para situaciones no tan regulares, por ejemplo el oboe, que tiene un perfil cónico en vez de cilíndrico, o hoyos que no son perfectamente cilíndricos, sino transversales, por la posición del dedo, por la posición de la llave. Y pues eso va a cambiar todo. Pero la idea es tener un muy buen manejo del resultado final. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante la presentación. Estoy mirando el Q&A. No veo preguntas. Yo tengo una, pero no quiero decirla inmediatamente. Voy a esperar a que un poquito a quien alguien tal vez se anime a hacer alguna pregunta. Ahí está el email también de Héctor, si le quieras, me imagino que estás dispuesto a contestar alguna pregunta, un follow-up o alguien que tenga alguna pregunta, está el email de Héctor. Sí, por supuesto. Acá hay una, Leticia Mayen, pide, ¿es tu mujer ella o tu hermana? No, es mi madre. Tu madre, bueno, bueno, muy bien. A ver, entonces, Leticia, a ver cómo le puedo, allow to talk, ahí está, ahí puede hablar. Tiene el Sí, está micrófono. muteado el micrófono. A ver, lo tengo, ask you unmute. A ver, le pregunté. Si no, puedes escribir la pregunta. A ver, déjame ver si. Lower hand. Yo creo que ella lo puede. Ahí está. Me parece que ahí se. A ver si ahora te hace la pregunta. Leticia, ¿puedes escucharnos? ¿No? Dificultades técnicas, aparentemente. A ver, ahí debería poder hablar. ¿No? Leticia, ¿quieres tipearlo acá en el Q&A y yo lo digo
Lo Ujú. digo, lo levanto. Bueno, mientras Leticia escribe su pregunta, yo te quería preguntar, Héctor, Ujú. todo este análisis básicamente teórico y, ¿cómo llamarlo?, físico, de análisis que han hecho, me gustaría saber si eso ha tenido algún correlato con la experiencia que tienen los músicos, o sea, las personas, los usuarios finales de estos instrumentos, con esta técnica que mostraste. Entonces, quería saber si habían hecho algún tipo de estudio subjetivo en el cual los distintos músicos instrumentistas que usan estos instrumentos, si pudieron apreciar diferencias, si les gustó, etcétera. No sé si podés elaborar un poquito en eso. Sí, de hecho es muy, muy, muy buena pregunta. Este tipo de análisis, estudios toman mucho tiempo, entonces tomamos también la cola de la serpiente esperando que se mordiera con la cabeza. Ok, Hicimos un prototipo de instrumento sin ningún biselado y reprodujimos el mismo instrumento con el biselado. No tuvimos tiempo de hacer un estudio completo, pero los instrumentistas que lo tomamos tuvimos las respuestas más diversas. ah, Empezando por la primera. El primer problema es que aún no logramos afinar los prototipos para que las notas sean exactamente las mismas. Y ese es uno de los problemas a los que me refería, que cuando yo hago un biselado y lo toco de cierta manera, entonces la frecuencia puede subir o bajar. Entonces ahí juega mucho la subjetividad en la manera en la que estamos acostumbrados a tocar nuestro instrumento. Si a mí me gusta tocar fuerte, entonces va a tener una repercusión en la afinación. Si no, también. Lo que yo personalmente puedo decir, porque puse mucha atención en eso, es que sí hay notas en las que se facilita la emisión. Eso es innegable. Pero cuando hay una red de hoyitos, es más difícil darse cuenta que cuando tienes uno solo. Mm, Entonces, en ese sentido, todavía falta mucho trabajo, efectivamente. El primero que yo visualizo es lograr afinar perfectamente la nota basado en la geometría. ok, Ya de entrada es complicado en un instrumento completo. En un tubo de prueba, con un solo hoyito, pues no tanto como estos. ajá, Pero en un instrumento entra en juego más cosas porque las impedancias en serie que mostraba, cuando hay una serie de hoyitos al interior, se modifican. y sí, El siguiente efecto sería lograr planear o medir en dónde se va a afectar la presión que viene desde la boquilla hasta el instrumento para poder decir, este es el lugar en el que necesitamos un biselado. No solo por la afinación, sino porque ahí es donde realmente va a facilitar la ejecución. Y eso ha sido consistente con otros músicos. Dicen, esta nota es más fácil en claro. este prototipo, pero todavía faltan muchos escalones para poder armar la escalera completa. ¿Has hecho alguna publicación sobre esto ya? Sí, pero no han salido. No han salido Mm, todavía. Bueno. sí. Bueno, acá está Yo creo que Leticia puede hablar si ella quiere. Creo que el micrófono está habilitado. A ver. Si no, leo la pregunta que escribieron en el Q&A, pero... Ujú. Bueno, la voy a leer. Dice, pregunta Leticia, ¿este conocimiento sirve para mejorar las percepciones cerebrales? Me imagino que se refiere a un poco a lo que planteabas, si subjetivamente tenemos una mejor percepción del instrumento por sí mismo. Depende. Hubo a quien le gustó más el instrumento con biselado, hubo a quien le gustó más el instrumento sin biselado, Claro. pero como las frecuencias no son exactas, no puedo saber si lo dicen por la afinación o por el instrumento en sí mismo. Eso
Es un poco triste a estas alturas, pero bueno, la investigación es así, a veces uno llega Uy, sí, rápido a lo que quiere ni hablar. y a veces encontramos solamente más cosas que tenemos que explorar. Y sí, no termina nunca. Yo no sé si alguien más se quiere animar con una pregunta y bueno, si no, nuevamente agradecerle a Héctor, que está haciendo esta investigación tan interesante. Y, y bueno, si no hay más preguntas, estén atentos a los nuevos eventos que vamos publicando. Acá está, acá tenemos uno. Mm. Acá tenemos uno. ¿Es diferente si es para orquesta, con piano, etcétera? Pregunta. Esa es otra muy buena pregunta. Desafortunadamente en esta investigación no está planificado, pero yo ya lo he hecho eh, en otros lados y efectivamente la afinación que depende solo de las cuerdas es una, la que depende solo del piano, por ejemplo, o el órgano, que son instrumentos donde están fijas las notas, es otra. Y cuando tienes una mezcla de todos ellos, es otra. El oído es muy plástico, la mente es muy plástica. De hecho, eso hablamos en otra plática con... Ay, acabo de olvidar su nombre. Pero nos decía, era ese sentido en el que, aunque la afinación varía un poquito, el cerebro se acostumbra y lo escuchas bien al final. Pero sí, es una pregunta muy interesante en la que podríamos llegar al nivel de afinar nuestros instrumentos de viento dependiendo si van a tocar con orquesta, con piano o con puros instrumentos de viento, etcétera. Es una muy buena pregunta, es un tema que me interesa mucho, mucho, pero en este contexto no, aún no entra. Tenemos otra pregunta de Leticia que dice, ¿la música sirve para alivio físico? Por ello, ¿es importante cómo lo sentimos en el cuerpo? Pregunta. Uy, este tema también está muy lejos de, de esta investigación. Pero sí, cada quien tiene la música que le agrada, que libera sus endorfinas, las Eso, endorfinas adecuadas para cada quien. No, no para todos es la misma, no, definitivamente. tal cual. Bueno, creo que no, me parece que no hay más preguntas, así que nuevamente agradecerle a Héctor y bueno, gracias por participar de este evento y estén atentos que vamos a seguir publicando nuevos eventos próximamente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.